Amigos, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Depende de donde nos escuchen, cuando nos escuchen. Estamos ya aquí en su programa Abriendo Puertas con Emma Alonso. Ya saben que estamos transmitiendo desde Londres, Inglaterra, por Extramedia y por Extra Radio. Así que quienes nos estén oyendo por la radio, pues muchos saludos, amigos, a todos ustedes de la radio. Si nos quieren ver en vivo, estamos ya también en Facebook. Nos pueden ver en mi página Abriendo Puertas con Emma Alonso, en la página de Facebook. Así que bueno, ya vamos a iniciar ahorita con nuestra invitada, que tenemos una súper meguísima, buenísima invitada, porque me encanta el tema que vamos a tratar con ella y sobre todo va a ser muy interesante para todas ustedes, amigas que nos escuchan. Pero quiero decirles que nuestra invitada es venezolana. Ella es especialista en ginecología y obstetricia. Trabaja aquí en Londres, dedicada a la salud integral de la mujer en todas las etapas de su vida. Participa activamente en docencia e investigación y ha presentado en congresos, publicado en revistas científicas y escrito capítulos con expertos en este campo. Amigos, pues les quiero presentar a nuestra invitada, es la doctora Andrea Day. Muy bienvenida, querida Andrea. Gracias, Emma, y gracias mucho por la invitación también. Qué placer poder discutir algo tan importante aquí en las redes y en la radio. Y la verdad es que estamos con mucha emoción porque esto de que es mejor prevenir en vez de curar, porque la medicina preventiva es una bendición, porque así ustedes, amigos y amigas, se evitan muchos problemas y pueden ustedes estar anticipándose a lo que pudiera suceder, ¿verdad? Pero para esto tenemos a la doctora Andrea que nos va a platicar cómo es esto de la medicina preventiva en la mujer. Cuéntanos, Andrea. Pues sí, es algo que la verdad es que a veces se nos olvida porque uno como mujer a veces está tan ocupado y uno está todo el tiempo, él corre con los niños, sobre todo en la parte de la etapa donde uno tiene hijos, y a uno se le olvida de que en realidad uno tiene que chequearse, que uno puede hacerse unas pruebas que a veces evitan o agarran la enfermedad bastante temprano y entonces puede uno prevenir una complicación, puede uno prevenir una enfermedad tratándola en el estadio muy temprano. Entonces, es súper importante y en la parte de ginecología, no solo se trata, por ejemplo, en lo que uno conoce del BPH, que ya es pues, probablemente la que más nosotros conocemos, porque tenemos que ir todos los años al ginecólogo a hacernos el Papá Nicolau. Así es, eso es. También están otras que también es como prevenir el embarazo que uno no planea, prevenir el sobrepeso, prevenir la osteoporosis, o sea, hay muchas otras enfermedades, diría yo, llamarlas, que uno puede prevenir. Entonces creo que es importante que nos cuidemos y que verdaderamente pensemos en nosotras antes de llegar después al médico. Y te digo que a veces como ginecólogo no hay nada más frustrante y más triste que ver a una paciente con una enfermedad que ya está avanzada, por ejemplo, un cáncer de cuello uterino, y que entonces le comenten a uno que fue que nunca fueron al médico, que nunca se hicieron los tests. Tuve una paciente también que tuvo un embarazo ectópico, por ejemplo, en un lado de la trompa de falopia y después tuvo un embarazo ectópico otra vez en la otra trompa y después otra vez y la tercera vez se quedó sin las dos trompas y eran siempre embarazos que no eran planeados. Entonces pienso a veces también que hay que pensar un poquito en prevenir un embarazo que no es planeado, porque las consecuencias pueden ser muy fuertes. Pues sí, Andrea, pero lo que pasa aquí es que la información debe de llegar a la mujer y para eso, pues hay muchas instituciones, ¿verdad? Aquí nuestro servicio de salud en el Reino Unido es maravilloso, el NHS, ¿verdad?
y ellos sí nos mandan a avisar luego, pero me he fijado que no en la cuestión tanto de ginecología. A mí cuando menos no me han mandado desde hace tantos años que estoy aquí, ya te toca que te hagas tu papá Nicolau. No, lo único que nos piden es que vayamos a hacernos la mamografía. Eso sí, pero es bien importante en lo que dijiste muy al inicio, que es una vez al año el que se hagan el Papa Nicolau. Eso es, varía mucho dependiendo de las culturas y lo comenté como una vez al año porque era lo que yo estaba acostumbrada y es como la manera un poco latina de verlo. Claro. Aquí en Inglaterra es cada 3 años, o sea que también depende un poquito dónde está. Creo que uno aquí en Inglaterra, como el sistema es gratis también y pues mucho costo para el sistema de salud, lo hacen como que lo mínimo necesario y lo que saben que es que haciendo esos test previenen mucho, o sea, una cantidad de enfermedades. Entonces aquí lo hacen cada 3 años a partir de los 25 años. Entonces cuando uno cumple 25, te llega una carta, entonces aquí todo es por correo, ¿no? Y entonces le llega a uno una carta que dice que te toca tu primer Papa Nicolau. Entonces, claro, una vez, desde ahí sí debería llegar cada 3 años. Hay una carta que es automática. Si no te llega es porque la dirección está mala, o sea, normalmente lo usan de la dirección del médico de familia. Anda, eso. Y lo que pasa también es que a partir de los 50 años ya no es cada 3 años, sino es cada 5 años. Entonces, claro, también, y después Eso de sabía yo, sí. 5, después ya no hay más. Entonces, o sea, normalmente sí debería de funcionar, pero es verdad que la gente no le hace caso o no te llega, como dices tú. Entonces hay que acordarse. Entonces lo que hay que hacer es ponerlo en el teléfono. ¿Sabes? En el teléfono ahorita que uno puede poner un recordatorio cada año, cada 3 años. Bueno, si uno se lo quiere hacer cada año, lo tiene que hacer privado. Si lo quiere hacer cada 3 años con el sistema de salud, entonces uno tiene que ponerse el recordatorio. O Sí, acordarse en esta época del año. En el invierno, todos los inviernos me toca acordarme de esto. O sea, como para tener ese recordatorio y no necesariamente depender de una carta, sino también uno mismo estar consciente que uno lo necesita. sí, lo que pasa es, nos escuchan de diferentes partes de Latinoamérica y en Estados Unidos, en Canadá, en Europa. Entonces, pues es muy diferente de los sistemas de salud en cada país, pero lo que sí es muy importante es que no dejen pasar, digamos, si están entre, ¿qué dijiste? ¿Entre qué edad hasta los 50 años? Entre los Sí, o sea, aquí desde los 25 hasta como los 65 años, uno tiene chequeos cada diferentes, una vez cada 3 años o cada 5 años, dependiendo. Ahí está. Amigas, háganse su papá Nicolau. Eso les va a prevenir muchísimo porque si no, hay muchos casos de cáncer y que se pudieran detectar por medio de Porque el Papa Nicolau lo que hace es detecta el precáncer, o sea, esas células, esos cambios iniciales, y sí. siempre toma tiempo o sea, puede ser que el cuerpo de uno también lo destruya solo, o puede ser que no, y entonces continúa ese cambio, y pues son años que toma para llegar a la parte del cáncer, pero justamente hay que agarrar eso temprano para poder hacer un mínimo tratamiento, que normalmente lo que hacen es que a uno va para, una vez que el Papa Nicolau está positivo, uno va, ahorita están haciendo el test del BPH, y después si el test del BPH es positivo, entonces es que miran las células, y si eso sale positivo, entonces lo envían a uno a que vaya para hacer colposcopia. Y la colposcopia lo que hace es que mira el cuello del útero con un poquito más de detenimiento, como un microscopio, y usa dos soluciones. Una es yodo y el otro es como un vinagre. Los dos hacen que entonces se pueda ver un poco mejor con ese microscopio las células del cuello del útero, y eso es lo que nos va a decir si tienen que hacer una muestra, si tienen que remover algo. O sea que el siguiente paso ni siquiera es ya pensar en cáncer, sino es después ir a tener esa colposcopia y tener los exámenes después de eso. Entonces, claro, si pasa el tiempo, sí, entonces tenemos la parte del cáncer del cuello uterino. Pero para empezar, antes de todo eso, también hay que pensar en la vacuna, por ejemplo. Ahora también hay una vacuna para el VPH, pero esa vacuna es más que todo ya cuando no has tenido relaciones sexuales. Esa vacuna comienza en las niñas y en los jóvenes
antes de las relaciones sexuales, para poder prevenir justamente. Entonces esa gente, esos niños que están en secundaria, aquí por ejemplo en Inglaterra el colegio es el que organiza todo, y entonces lo que piden es que el padre, si está de acuerdo o no, y la verdad es que yo sí lo recomiendo, y lo están haciendo ahorita en las niñas y en los niños, en ambos. ¿De qué edad, o sea, a qué edad es cuando? Lo empiezan a los 12, 13 años. Entonces, de los 12, 13 empiezan a hacerlo y son 2 dosis. Entonces, primero una dosis y la siguiente dosis es de entre 6 y 24 meses después. Y ahora las nuevas vacunas tienen, o sea, hay diferentes subtipos de células y las nuevas vacunas es para, se llama Gardasil, que tiene para 9 tipos. Antes eran 6 tipos, ahora son 9 tipos que te protege contra esos tipos de VPH. Entonces, definitivamente, máximos hasta los 25 años, porque obviamente a partir de los 25 años ya piensan que no tiene ningún valor, porque ya eres sexualmente activa y ya una vez que lo tienes, no, Pues no sí, ya. puede prevenir. Claro, no sabemos todavía qué pasa con aquellas personas que sí tienen el VPH y se les da la vacuna, esa evidencia todavía no la tenemos. Pero entonces sí está la parte de la prevención con la vacuna, y la última, que sí es la más fácil también de considerar, es usar un preservativo. Obviamente también en esa parte, uno también, no solo el embarazo, sino también son todas esas infecciones de transmisión sexual. Obviamente está la parte de clamidia, gonorrea, ese tipo de cosas que uno escucha, el sífilis, el VIH, pero la protección con el preservativo no es 100%, entonces porque obviamente también hay contacto de la piel con piel porque no está totalmente protegido. El VPH, la transmisión es de piel a piel, pero también está la piel de la mucosa, o sea, la piel mojada, esa Claro. también es. Entonces, obviamente, la parte de la boca, la parte de la vagina, todas esas son propensas a tener todas esas infecciones. Anda, y tú, yo no sabía eso de las vacunas de los adolescentes, porque son adolescentes, ¿no? O Sí, y sea, ahí es donde está la responsabilidad de nosotros como padres, porque los niños no van a estar en eso y es una gran responsabilidad para el padre también pensar en eso y estar segura de que eso esté pasando en la parte de la secundaria y pensarlo pues antes de que tengan relaciones, y ahorita están teniendo relaciones tan temprano claro, que hay que asegurarse que a los 12, 13 años ya has tenido las 2 dosis idealmente. De claro, es bien a mi hijo se la importante. puse también. Sí, ahorita pues aquí nos están viendo unas amigas que también ellas tienen hijos adolescentes. Muchos saludos a todas ustedes. Y sí, sí, la verdad que tomen nota de lo que está diciendo la doctora. Si es que ya lo sabían, qué bueno. Y si no, como yo que no lo sabía, pues entonces sí, lleven a sus niños, pidan a los médicos, ¿a tienen que dirigirse con un especialista? Pues lo mejor es, uno, esperar a ver si el colegio lo hace, aquí en Inglaterra por lo menos, lo puedo decir de Inglaterra, no sé cómo es en otras partes del mundo. Pero yo personalmente, por ejemplo, lo que hice fue que como mi hijo comenzó, o sea, no estaba dentro de esos años, lo que hice fue que fui para el médico de familia y le pregunté que si por favor se lo podían poner y me dijeron que sí, porque obviamente las cosas cambiaron, ya ahorita sí tienen a los niños, pero antes no tenían a los niños. Y Claro. entonces, pues solo con ir al médico de familia y preguntarle, ellos lo deberían de poner. Y como te digo, no me cobraron ni un centavo. O sea, no es que necesariamente es que uno lo va a pagar, sino que eso es parte de pedir. Aquí en el sistema de salud inglés hay que pedir y uno recibe. Entonces, Qué es el bien. momento de tocar la puerta y decirle al médico de familia, pero hay que recordarse uno, a uno no se lo van a recordar. Por lo Muy menos. buena información esa, ¿no? Qué barbaridad. Bueno, es que ahorita seguimos con lo demás de medicina preventiva, pero tú mencionaste también la cuestión de sobrepeso. Esto es muy importante también para la cuestión de Sí. ginecológica, digamos, para las mujeres. Pues por supuesto, sí. O sea, bueno, el sobrepeso tiene una influencia enorme en todos nosotros, o sea, hasta en la parte de las enfermedades coronarias, o sea, no solo en la parte de ginecología, pero vamos a empezar más amplio, la Claro, parte de enfermedad coronaria, la diabetes, el cáncer de endometrio, el cáncer de mama, el cáncer de colon, todas esas cosas, esas enfermedades, el sistema inmune, están asociadas un poco también al sobrepeso, la hipertensión, y claro, todo eso junto también causa muchos problemas.
Y claro, entonces también está la parte de la artritis. Dentro de los problemas ginecológicos tengo que decir que, bueno, puede ser que obviamente todo lo que relacione quizás con el cáncer, pero sí da problemas de regla. O sea, por ejemplo, si personas que están tratando de salir embarazadas, si estás en sobrepeso, va a ser mucho más difícil salir embarazado. Las Ah, reglas también mira. cambian, o sea, lo que es ser flaco y ser gordo, o sea, los dos extremos de ser o tener un peso muy bajo o un peso muy alto, pueden a uno hacer como las hormonas se vuelven un poquito locas y entonces empieza a cambiar todo y entonces, claro, puede uno tener dificultades para salir embarazada, tener reglas, infertilidad, tener un desbalance. Entonces vale la pena también siempre cuidarse mucho la parte de la alimentación, la parte del sobrepeso. Y bueno, pensando en aquellas personas que sí quieren salir embarazadas, la parte del sobrepeso también en la parte del embarazo es algo peligroso también que hay que tener en cuenta. Uno tiene riesgos de coágulos cuando uno está embarazado y tiene sobrepeso, entonces siempre a uno le tienen que calcular ahí como un score que a uno le calculan y con eso entonces tienen que quizás darte heparina, tienen que darte algo para que la sangre se ponga un poquito más líquida para evitar los coágulos y también tiene uno alto riesgo entonces de sangrar durante el parto. Entonces vale la pena definitivamente pesarse, hacer ejercicio y bueno, no solo por todas esas Controlar partes, el peso. la parte emocional que hace la parte del ejercicio y de mantenerse bien y saludable, eso es esencial. Entonces siempre hablamos de las hormonas que nos hacen un poquito que la mente nos cambie un poco y tengamos un poquito la parte emocional de las hormonas, eso también hay que pensarlo de que uno tiene que estar muy bien también físicamente y mentalmente para después poder llevar y lograr muchas cosas en la vida. Es que las hormonas nos traen locas a las mujeres, caramba. Sí, sí, bueno, y empecemos entonces de una vez la discusión de la menopausia, pues, que esa sí es otra manera, otro momento donde hay otra cosa que sí hay que tener cuidado, y también es la parte de la osteoporosis. Entonces yo creo que como mujeres tenemos ese tipo de cosas donde tenemos que alimentarnos, como te estaba comentando, de la alimentación, y la parte de la osteoporosis hay que tener un poco de cuidado porque con la falta de estrógeno, entonces comienzan los huesos a ponerse un poquito más débiles y uno tiene que hacer el ejercicio, pero ese ejercicio es diferente. Ese ejercicio no es necesariamente, por ejemplo, la yoga, donde uno está tranquilito, es más ese ejercicio de hacer pasos, de brincar un poquito, de caminar. Entonces hay que hacer mínimo 2 horas y media de un poquito de actividad cada semana. Entonces eso de caminar, hacer quizás un poquito de bicicleta, suplementar también con vitamina D, el calcio, esas yo sé que empieza uno a tomar muchas pastillas más adelante, pero que incorporen uno de esos multivitamínicos que tienen calcio, que tienen vitamina D, salir al sol, obviamente también aquí en Londres, que no nos Cuando viene. hay aquí, Sí, ahorita hay que aprovecharlo porque la verdad es que tenemos un poquito de sol, entonces en estos meses de marzo y septiembre, pues sí, aprovechar y hacerse unas caminatitas, ay, sí. aprovechar un poco también la vitamina D natural. Sí, Entonces, sí, 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 es cierto. Pero bueno, en los países latinoamericanos, pues, bueno, en otros ay, lugares del mundo, bueno, no padecen de eso, ¿verdad? sí, Pero más aquí en el Reino Unido, cuando sale el sol, bueno, salimos todos como moscas ahí a que nos dé el sí, sí, sol. sí, no, total. Y hay uno aquí también se puede hacer una densitometría ósea, uno puede, o sea, si uno tiene algún problema, una historia familiar de osteoporosis, entonces uno puede mirar los huesos, saber cómo están y sobre todo medir cómo están hoy y cómo están en unos años. Entonces uno quizás se lo repite en 3 años y entonces así uno también aprovecha y mantiene ese control de cómo están los huesos para poder entonces, Pero eso, cuando ¿quién te lo hace? También el ginecólogo, la ginecóloga. Depende de qué sistema me hablas, pero aquí en Inglaterra no. Aquí en Inglaterra la parte de la osteoporosis y la parte de la densometría no te la mandaría un ginecólogo, pero sí la sugeriría para el médico de familia. Entonces, si uno empieza con la menopausia muy temprano, aquí hablamos de la menopausia temprana como menos de 40 años, y un poquito, o sea, se puede también considerar a partir de, o sea, si es menor de los 45 años,
y en ese momento sí hay que pensar en la osteoporosis como algo muy riesgoso, y justamente entonces por eso es que uno recomienda en esas etapas donde uno empieza con la menopausia muy temprana, de tomar las hormonas. Entonces es uno de los momentos donde decimos sí, toma las hormonas, porque sí queremos que todavía tengas un poquito de estrógeno para poder prevenir la osteoporosis si comienzas la menopausia antes de los 40, 45. Oye, Pero pero la cuestión de las hormonas, o sea, ustedes mm, hacen un perfil hormonal o qué hacen, un estudio, o cómo sabes que anda mal. ¿Qué? están vueltas locas. Pues Sí, sí. no, bueno, la verdad es que también depende un poquito. Aquí en Inglaterra, si, por el sistema de salud, la única razón que te harían las hormonas es si tienen alguna duda. La manera como hacemos el diagnóstico de la menopausia es diciendo, no has tenido la regla por un año, entonces quiere decir que estás menopáusica porque también tienes Ah, otro de los síntomas. Pero claro, la manera de confirmarlo es con las hormonas, y las hormonas entonces se tienen que hacer no solo una vez, porque las hormonas suben y bajan en lo que llaman la perimenopausia. Entonces, claro, puedes agarrarlas arriba, luego bajan, luego bajan. Entonces, cuando tienes 2 veces donde el nivel está alto de las hormonas, entonces ahí justamente es donde uno dice, bueno, si no has tenido la regla y tienes las hormonas que te lo confirman, entonces uno confirma la menopausia. no, Pero no, 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 qué difícil, ¿eh? El sí, cuerpo de la no, mujer. yo creo Es que más uno como complicado. mujer lo sabe también, yo creo que uno como uno también lo siente, ¿no? No solo es exámenes de sangre y el hecho de que nos venga o no nos venga la regla, yo creo que uno tiene muchas épocas donde uno sabe, cambia uno un poco también la parte de los calurones, esos empiezan, entonces Sí. más que todo es la indicación para tomar las hormonas son los calurones. La parte de la osteoporosis y ese tipo de cosas solo si es temprano, pero si no tiene los calurones, entonces en ese momento uno puede considerar las hormonas. Ah, muy bien, qué interesante. Definitivamente es un tema bastante extenso y hay que pensárselo bien también. Sí, Pero sí, lo de las hormonas a mí me llama mucho la atención, porque hay la terapia hormonal que te dan ciertos medicamentos que te reemplazan, ¿no? Es el sí, reemplazo de hormonas, ¿no? sí, Pero sí, eso sí, no se sí. lo dan a todo mundo. Sí, no, y hay mucha discrepancia también a veces uno, o sea, la evidencia dice que sí, luego 5 años después dice que no, que mejor no. Entonces, actualmente en Inglaterra ahorita hay un problema grandísimo porque no hay las hormonas. Entonces, justamente está todo el mundo ahorita teniendo que cambiar las hormonas, porque uno puede usar un gel, ya no es tanto que uno lo toma, sino también hay parches, hay gel. Entonces, hay muchas presentaciones y a veces esos parches y geles los usan con un dispositivo intrauterino que tiene la parte de la progesterona. Ah, Entonces, ahorita hay un problema de que no hay. Entonces, en las farmacias ya no hay y están teniendo que cambiarlo y hay todo un desastre. Tengo colegas míos que hacen eso como su especialidad y están muy ocupados porque justamente en Inglaterra actualmente hay un problema con qué barbaridad. demanda también. Entonces, bueno, hay que hablar con su médico. Normalmente los médicos de familia son los que a uno le pueden ayudar también y ellos tienen toda la información y son los que normalmente aquí manejan la parte de las hormonas. Pues muy bien, muy bien. No, no, no. Bueno, a ver, síguenos hablando, por favor, de la Y prevención. bueno, ¿Qué ya que más? estamos hablando de la menopausia, sigo con la mamografía, que estamos diciendo que una de las cosas aquí en Inglaterra, yo no hago mama, o sea, no es algo que los ginecólogos hacen. Yo me gradué en Venezuela de médico y ahí pues sí estudiamos la mama y todo, pero me gradué de médico general allá. En España también el ginecólogo hace mama, pero aquí en Inglaterra el ginecólogo no es el que se encarga de la mama y jamás en la vida, en todo mi posgrado que hice aquí, tuve que hacer nada con respecto a mama, pero obviamente sí dentro de mama, o sea, dentro de la mujer no podemos dejar de hablar de las mamografías y también es algo muy importante de hacer, pero como dices tú, aquí sí están encima también con el recordatorio porque el Sí. cáncer de mama actualmente es súper prevenible y súper tratable, tiene un muy buen pronóstico y entonces eso hay que agarrarlo temprano si es el caso. Entonces no solo comenzamos con la parte de la mamografía, sino también en la parte de la examinación. Entonces uno mismo tiene que examinarse.
yo siempre recomiendo que cuando uno está bañándose, ese es el momento más importante de pensar en uno mismo examinarse. Entonces uno levanta la mano y uno mismo se examina. Y si sientes algo, Que tocas y todo, ¿no? Para sí, incluyendo examinar. la parte de la axila, porque la parte de la axila tiene los ganglios. Entonces hay que definitivamente pensar en la parte de los ganglios y de la mama. Y si uno siente cualquier duda, de verdad, no importa, uno va para el médico y entonces uno le hacen o un ultrasonido o la mamografía si está indicada, y entonces Claro. aún pueden clarificar. Pero es más importante no tener de miedo de un chequeo, no tener miedo de ir al médico, porque la verdad es que eso puede salvarle a uno la vida. Cierto, cierto. Bueno, nos quedan nada más 10 minutos. Qué barbaridad, se nos va el tiempo muy rápido, ¿verdad? Bueno, entonces no puedo dejar de hablar de prevenir del embarazo, que es una de mis pasiones Por grandes. favor, a ver. Mi especialidad más que todo, o sea, yo soy ginecobstetra y hago todo, pero mi pasión está en la parte del ultrasonido. Me encanta hacer ultrasonido y hago toda la parte de embarazo temprano, toda la que es las pérdidas de embarazo, embarazos ectópicos. Entonces, tengo que decir que veo muchas veces muchos embarazos que no están planeados. Y bueno, aquí en Inglaterra que permiten y está legalizada la parte de abortos. Es muy importante, de verdad, que uno prevenga el embarazo. Entonces, bueno, no sé cuáles son las personas que escuchan el programa, pero si no, igual también uno tiene hijos, uno tiene también que pensar en ese tipo de cosas. Y hay muchísimas maneras de prevenir el embarazo. El condón, que es el que más usamos, el preservativo, no es necesariamente el mejor, tiene la verdad es que un porcentaje como de 70-80% de seguridad, de prevención. Entonces hay que pensar en los que son más largo plazo. El implante, se dura 3 años. Tenemos también un dispositivo intrauterino que o es de cobre o el que tiene la progesterona. Personalmente a mí me gusta usar mucho el que tiene la progesterona, porque normalmente cuando ya uno quiere tener anticoncepción en la parte de los 35, 40, ya las reglas también están un poquito más pesadas, y entonces esa parte de la progesterona hace que el endometrio, o sea, que la parte del útero adentro esté siempre delgadita, y entonces casi a uno le viene una regla muy ligera, o no le viene a uno ni siquiera la regla, y lo puede tener uno por 5 años. Y lo importante de pensar, hay personas que dicen, ay, pero ¿qué pasa si no me viene la regla? ¿Será eso bueno? ¿Será que yo tengo que tener la regla todos los meses? Pues no, no hay que tener la regla todos los meses. La progesterona es la que usamos igual para personas que tienen ese precáncer. Entonces, es más bien un tratamiento para personas que tienen precáncer. Entonces, definitivamente, no hay problema de usar la progesterona. Y hablando de esa parte de el cáncer de endometrio, también para las mujeres que ya están menopáusicas y que sangran durante la menopausia. Eso es importantísimo. Siempre ir para el médico, y el médico hace un ultrasonido y chequea también y hace un espéculo para ver el cuello del útero, pero en ese ultrasonido lo que vemos es en la parte de adentro del útero. Esa rayita es la que vemos y la medimos. Y dependiendo de la medida, entonces decidimos que si necesita hacerse una biopsia o no, que se puede hacer ahí mismo en el consultorio, no es algo muy complicado ni muy doloroso. Así es. Pero siempre se requiere ese chequeo de ir para el médico. Si uno ya dice y está confirmado que tiene la menopausia y no sangra, entonces aquí en Inglaterra te ven dentro, o sea, en una semana ya te vieron, porque Sí, es importante. sí, sí, porque si hay sangrado, ya es como una luz así como que roja, ¿no? Decir, ya hay que hacerle Y la mayoría de las veces todo está bien. O sea, la mayoría de las veces yo le puedo decir a mis pacientes, no te preocupes, todo está bien, ya puedes regresar, ¿sabes? No hay nada que hacer. Pero sí existen entonces aquellos donde de repente hacemos una biopsia y está positiva, y la mayoría de las veces esa biopsia es el precáncer, pero también están los pólipos. Entonces el pólipo es como un pedacito, como un extra del endometrio, y el pólipo entonces a veces puede tener cáncer en el pólipo o puede tener cáncer en todo el endometrio. Entonces ese tipo de cosas hay que mirarlas, y el ultrasonido es la mejor manera de hacerlo. Y entonces siempre vale la pena tener ese ultrasonido y el chequeo para mirar que no vaya a ser del cuello del útero, ¿no? Que también puede ser del cervix. Entonces, claro. mirarse eso. Pero mira, Adriana, uno, y siempre, ¿sabes? Pensar qué es lo que yo tengo que hacer. Siempre uno, como te digo, siempre está ocupado.
dígamelo a mí, yo soy la primera, yo creo que como médicos somos lo peor. Hay que cuidarse porque verdaderamente lo que veo, yo por lo menos, claro, Sí, yo estoy en el hospital y eso es lo que veo, pero sí son muchas veces prevenibles y por eso quería justamente enfocarme que es mejor prevenir que curar, porque verdaderamente somos todavía, ya ahorita no es que porque tenemos 60, 70 años, todavía somos mujeres muy activas, estamos muy bien en general y hay que tratar de verdaderamente llevar la vida muy bien hasta el final. claro, Adriana, yo sé que nos quedaron muchas cosas en el tintero, pero vamos a hacer otra entrevista, ¿qué te parece? Me Para parece, que me parece. podamos hablar de muchos otros temas, ¿verdad? Pero dinos dónde te pueden encontrar nuestros amigos, porque estás en una clínica en donde es privada, pero que les dan un precio especial a nuestras amigas y amigos, porque hay otras especialidades ahí, ¿verdad? Sí, Les dan precio especial a los paisanos latinoamericanos, ¿verdad? y lo importante también es que hablamos español. Yo creo que a veces cuando uno quiere ir al ginecólogo es muy difícil ir a explicarle a alguien eso en otro idioma que uno puede o no puede hablar muy bien, pero verdaderamente es importante poder sentirse cómodo hablando de ese tipo de cosas. Entonces, sí, yo estoy trabajando actualmente, trabajo en el NHS, en el sistema de salud, en Chelsea and Westminster Hospital Foundation Trust, tiene dos hospitales. Está el hospital de Chelsea en Westminster y está el hospital de West Middlesex. Entonces yo trabajo ahí, o sea que por lo menos hablo español si alguien está por ahí por ese lado. Pero ahí también hago privado y en la parte de, en Bank, estoy justamente en Stone Health Clinic, que es la que estabas diciendo, donde todo es en español, Sí. tienen un muy buen precio también. Entonces, si quieren verme también ahí voy los miércoles. Y para conseguir toda la información, tengo una página web que es doc, como doctora, o sea, doc, Ah, Andrea Day, o sea, todo junto.com. Entonces, si quieren conseguir cualquier información o saber un poquito más, entonces con ir a www.docandreaday.com y entonces ahí está toda la información de las clínicas, el horario. Y bueno, sí, bienvenido. Me encantaría ver a cualquiera. Me encanta cuando tengo un paciente que habla español. Me encanta poder ayudarle a mi gente y ahí de verdad que los espero. qué hermosa. Sí, 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 eso tomen nota, amigos y amigas. Miren, ya vamos a poner en nuestras páginas la página de el website de la doctora para que ustedes puedan también ustedes checar ahí. Pero te agradecemos muchísimo, Andrea, de verdad que hayas estado con nosotros. Tenemos muchísimas preguntas, pero bueno, esperemos que para el mes que entra, ¿qué te parece si nos volvemos a reunir y hacemos otra entrevista? Con mucho gusto y muchísimas gracias por la invitación. De verdad que todo un placer. Encantados, encantados. Bueno, amigos, pues muchísimas gracias. Ya saben, los esperamos el próximo jueves aquí en Abriendo Puertas con Emma Alonso, transmitiendo desde Londres, Inglaterra, por Extra Media y Extra Radio. No se pierdan nuestros programas, no se pierdan nuestras entrevistas en YouTube, en mi canal Emma Alonso Talks de Hablar. Ahí, por favor, van a ver todas nuestras entrevistas, va a estar la entrevista de la doctora y pues amigos, ahí si se suscriben nos va a dar mucho gusto. Nos vemos el próximo jueves. Andrea, un abrazo, muchas gracias y nos vemos hasta pronto. Gracias. Hasta